Sara es residente de 4 años de yo sé que como escuela y posiblemente como pues en el contexto del medio nuestro, nosotros no tenemos ninguna experiencia en este tema de osteointegración en protésica de miembro inferior y quise entonces que Sara revisara este tema al menos desde la perspectiva de la evidencia para ver si en algún momento alguien se motiva a trabajar en esto, ojalá para Sara, por ejemplo, ya que va a salir próximamente. Listo. Entonces, buenos días para todos. Mi nombre es Sara Lora, como dijo el doctor Plata, yo soy residente de ortopedia de último año. Les voy a hablar pues de integración protésica de evidencia actual. Entonces, la idea, pues lo primero va a ser definir qué es la osteointegración. Después vamos a identificar pues como cuáles son las prótesis osteointegradas disponibles que existen y las características que tienen. Y por último, tratar como de identificar en la literatura los riesgos y los beneficios de estas prótesis. Entonces, pues se dice que aproximadamente en el 2005 en Estados Unidos hubo 1,6 millones de amputados y por estadísticas pues, de este país se espera que ese valor se esté duplicado para el 2050. Acá en Colombia, la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación estima que aproximadamente la incidencia de los amputados en el país es de 200 a 300 personas por cada 100.000 habitantes. Y aproximadamente 3/4 de los pacientes que son amputados utilizan pues, lo que vamos a denominar pues, en la charla como prótesis convencionales, presentan problemas con la adaptación al socket, irritación pues, en la piel, esta irritación pues, va a incluir úlceras en la piel, limitación para la marcha pues, en algunos por terrenos irregulares o para la marcha rápida y dolor, y todo esto hace que la adherencia a las prótesis en estos pacientes sea difícil y a raíz de esto, pues a lo largo de la historia se han tratado de preguntar qué se podría hacer para tratar pues como de evitar todo esto. Entonces, para hablar de una prótesis osteointegrada, primero pues tenemos que definir qué es la osteointegración, que se denomina como una conexión estructural y funcional que hay entre la superficie porosa de un implante y el hueso. Un implante puede ser un implante dental como el que vemos pues, en la imagen de la derecha, puede ser una prótesis para un recambio articular o puede ser la prótesis de estas pues, de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la historia de la osteointegración empezó con este doctor en Suecia. Él en 1960 descubrió que cuando se hacían experimentos pues, con implantes de titanio, estos se adherían firmemente pues como a las tibias de unos conejos y que estas adherencias no producían reacciones adversas importantes en los tejidos blandos y que tampoco había aflojamiento. Entonces ya en 1965 intentaron pues, hacer el primer estudio exitoso en humanos que fue con prótesis dentales y ya en 1990 se hizo el primer tratamiento pues, en un paciente amputado el 15 de mayo de 1990 a una mujer de 25 años que había tenido una amputación traumática bilateral de los fémures. Entonces, cuando hablamos exactamente de qué es una prótesis osteointegrada, pues es una prótesis que requiere una implantación quirúrgica en la cual el implante metálico va insertado directamente pues en el hueso a través del canal medular y a este pues como a este vástago metálico que se inserta se le articula un conector transcutáneo que es a través del cual se le va a anclar finalmente la prótesis. Entonces esto es un video rápido que nos va pues como a ejemplificar más o menos cómo es el procedimiento. Entonces se hace pues un abordaje quirúrgico a través pues, del segmento distal del muñón, se hace una preparación del canal medular que va a variar dependiendo del tipo de prótesis que vamos a usar. Más adelante pues les voy a explicar eso. Se hace la colocación del implante metálico que va dentro del fémur y a través de este implante se hace la conexión del componente pues como percutáneo que es al que finalmente vamos a anclar todo como el componente protésico, por así decirlo, pues ya convencional o que todos conocemos. Entonces así quedaría el paciente pues como con la inserción del vástago y el componente percutáneo.
la mayoría de las prótesis tienen ya muy establecidos los protocolos de rehabilitación y finalmente, pues como vemos ahí en la imagen, se ancla pues el segmento distal de la prótesis y ya el paciente pues puede deambular. Entonces, a lo largo pues de todas las investigaciones ellos han planteado como cuál sería la prótesis ideal. Entonces ellos dicen que este tipo de prótesis idealmente debería tener una fijación que sea estable, que logre una osteointegración temprana, de modo que el paciente logre una deambulación independiente de forma rápida, que sea útil en segmentos de hueso cortos, o sea, que los pacientes no vayan a requerir alargamientos óseos para yo poderles poner pues este tipo de materiales, que limite el riesgo de infecciones y que sea económico. Entonces, a lo largo pues de la historia de las prótesis, esta fue la primera que se inventaron, que fue la que usaron en los 90, que se denomina la prótesis OPRA. Es una prótesis pues que, como vemos acá en la imagen, este vástago que va dentro del fémur es ranurado. Entonces, cuando se hace la preparación del canal medular, se le hacen como unas ranuras en las cuales el inserto metálico pueda atornillarse. Se hace una cirugía en 2 tiempos. El primer tiempo es poner este inserto metálico, se cierra la piel y 6 meses después, si hay evidencia pues de que se logró la osteointegración, se hace una incisión quirúrgica pequeña para formar el estoma a través del cual va a protruir el componente percutáneo, se hace el cierre y ellos tienen un protocolo pues de rehabilitación que han ido pues perfeccionando a lo largo de los años. Inicialmente los primeros 6 meses antes del segundo tiempo quirúrgico hacen énfasis en movimiento y equilibrio y posteriormente comienzan pues como con la adaptación de la carga, primero apoyado pues con muletas hasta que ya finalmente el paciente pues logra una ambulación independiente. El segundo modelo que se inventaron pues fue el ILP. Ese es un modelo a base de titanio. Como vemos tiene unas zonas que son porosas, que son las que van a hacer toda la fase pues como de la osteointegración. Inicialmente se inventaron este modelo, que este componente, que es el que quedaría fuera del hueso, este segmento, se dieron cuenta que al ser poroso producía mucha irritación en los tejidos blandos y retracciones, aumentaba el riesgo de infecciones. Entonces hicieron un segundo diseño que no tenía pues como este tipo de textura en esta zona, que es ya es una zona recubierta pues con una cerámica que evita pues, la adherencia de los tejidos blandos. Tenía este vástago que en el segundo diseño disminuyó de tamaño, pero se dieron cuenta pues que el vástago aumentaba el riesgo de fracturas a este nivel, hasta que finalmente pues ya hicieron este diseño, que es un diseño que tiene titanio con unas porosidades que son las que hacen la fase de osteointegración, y ya la parte pues que queda fuera del hueso tiene que ser recubierto por cerámica para evitar pues que se adhieran los tejidos blandos. Este tipo de prótesis también es una prótesis que se debe poner en 2 tiempos, también son aproximadamente 6 meses entre un tiempo y el otro, y también tiene todo un protocolo pues de rehabilitación establecido muy similar pues, al de la OPRA. Después se desarrollaron las OPL. Estas prótesis OPL son también en titanio, tienen una fase que es porosa, que es también la que va a ser encargada de todo el proceso de osteointegración. Esta parte proximal de las prótesis, que vendría siendo como este segmento, tiene unas aletas pues o unas ranuras que le van a aumentar la estabilidad al constructo, y particularmente esta, la tipo C, es muy útil en segmentos pues femorales muy cortos, porque si ven este agujero pues que tiene aquí en el extremo, este agujero sirve pues para que en la prótesis se le ponga un tornillo que va hacia la cabeza del fémur, haciendo pues como una protección de todo el cuello femoral. La parte distal también tiene pues como ese recubrimiento de esa cerámica que evita que los tejidos blandos se adhieran. Entonces ya, pues ya hay unas, pues estas últimas que son como las más recientes. Está esta que es la POP. La POP está basada en pues el elemento pues como con el que trataron de hacerla es similar a los vástagos de los prótesis para caderas. Esto lo que hacen es que es un vástago, que esta imagen es de frente, pero si tuviésemos una imagen pues como lateral, veríamos que son como más angostas, pues no son tan redondas como las otras. La parte que hace la osteointegración, como vemos, es muy limitada, es un segmento corto cuando se compara pues con todas las otras que hemos visto. Tiene ese recubrimiento de cerámica también, que es el que va a protruir a través de la piel.
y es una prótesis que se pone en un solo tiempo. Tenemos estas que son dispositivos de compresión, lo han usado a lo largo de la historia, pero en realidad ha disminuido pues como el uso. Es una prótesis que es toda hecha en titanio y la diferencia con las otras son estos pines que vemos acá marcados con el número 1, que cuando vemos la radiografía en realidad son unos pines que cruzan pues como las corticales del hueso. Obviamente técnicamente pues son un poco más complicadas, más exigentes, y a diferencia de las otras, como este es un titanio que no es poroso, el punto de adherencia o la fase que hace la osteointegración va a ser este segmento pues acá arriba. Y finalmente tenemos estas que son las ITAP, que son pues como las últimas que se han venido desarrollando. La fase pues como de osteointegración va a ser este segmento pequeño que vemos acá. Estas aletas favorecen pues como darle estabilidad al constructo, y lo que es más llamativo de esta es esta copa pues que vemos acá como en el tercio medio de la prótesis, que es una copa cubierta con hidroxiapatita. La teoría de hacer esta cobertura con hidroxiapatita es que los tejidos blandos se adhieran a él y hacen como un sello, por así decirlo, como más hermético, aprovechando pues como la característica de la hidroxiapatita, que en teoría evita pues como la colonización bacteriana de este segmento que está recubierto. Entonces, cuando se habla pues de las prótesis integradas, ellos pues uno ve en la literatura que los beneficios que ellos describen es que vamos a eliminar el uso del socket y todas las posibles complicaciones que vengan con, pues, o que se deriven pues del uso del mismo. Vamos a tener un anclaje directo al hueso, entonces esto nos va a permitir primero tener una extremidad con una mejor alineación. Vean que en esta imagen radiográfica de la izquierda tenemos un paciente que tiene una prótesis convencional en la cual el segmento óseo está totalmente en abducción, que es lo que uno espera pues en un paciente cuando hace una amputación y no hace una miodesis adecuada y no logra un equilibrio muscular del muñón. Entonces esta prótesis, al ser intramedular, pues nos va a permitir tener una mejor alineación del hueso, y esa misma característica de ser intramedular pues va a mejorar la osteopercepción, va a mejorar el patrón de marcha, el número de pasos, entonces la velocidad del paciente en teoría mejora, y todo esto deriva en una mejor calidad de vida para el paciente. Pero es importante saber que al ser una prótesis que va dentro del hueso, pues vamos a tener unas fracturas unas complicaciones que no tenemos con el otro tipo de prótesis, como pueden ser las fracturas del remanente óseo en el punto más proximal del componente que es intramedular, que va a actuar como un fulcro que puede aumentar el riesgo de fracturas. Podemos tener aflojamientos del implante, infecciones como lo vemos aquí en la imagen de la derecha, o incluso pues algunos pacientes reportan dolor. Con todas las investigaciones pues que encontré, hay como unas contraindicaciones pues que están como claras o ya establecidas en la literatura, y casi siempre son todos los criterios de exclusión que uno ve en los estudios. Pacientes con enfermedades vasculares periféricas, pacientes diabéticos, obesos, mayores de 70 años, y esto lo ponen principalmente por el riesgo de osteoporosis de los pacientes, pacientes con esqueletos inmaduros, uso de medicación inmunosupresora o pacientes con tabaquismo. Entonces, con todo esto, entonces, ¿qué dice la evidencia? Si es buena, no es buena, o qué vamos a hacer. Entonces, esta es una revisión sistemática publicada en el JBJS que salió pues en octubre del 2017. Lo publicaron pues en Canadá. Esta doctora es una doctora pues que se ha dedicado a hacer un programa de osteointegración en Canadá muy bien estructurado. Entonces ellos hicieron una revisión sistemática buscando pues en estas bases de datos. La idea era identificar artículos que hablaran de cómo era como la calidad de vida de los pacientes que le habían hecho prótesis osteointegradas. Entonces, buscando pues como todos en estas bases de datos, encontraron 475 artículos. De estos 475 artículos le aplicaron todos estos criterios de exclusión primaria, que no fueran estudios en modelos animales, que no evaluaran o que no fueran estudios pues como de biomecánica o estudios radiográficos, que no evaluaran carga o estrés de la prótesis, que no incluyeran extremidades superiores y que tampoco incluyeran implantes mioeléctricos, y después de aplicar todos estos criterios quedaron con 29 artículos. De estos 29 artículos procedieron a buscar únicamente los que cumplían los criterios de inclusión de ellos, que serían estudios que evaluaran calidad de vida, que evaluaran pues cómo fue la calidad funcional de los pacientes, estudios relacionados pues como con toda la salud global pues del paciente,
cuáles eran las tasas de supervivencia de los implantes y cuáles eran como las complicaciones y si habían infecciones. Con esto quedaron pues 29 artículos, como les dije. Se aplicaron los criterios de exclusión secundaria, que no fueran artículos en inglés, que no fueran únicamente abstract, que no fueran revisiones sistemáticas, que no fueran únicamente pues como propuestas de protocolos ni reportes de caso, y finalmente quedaron con 14 artículos. De esos 14 artículos seleccioné 3, que eran pues como los que tenían un nivel de evidencia mayor, que tenían un mayor número de población y que fueran pues como estudios metodológicamente pues como bien hechos. Entonces este es el primer artículo que les traigo, es un artículo publicado en el Journal Británico del Hueso y Articulaciones, fue publicado pues en el 2014, y si vemos el autor principal es el pionero que empezó pues como con toda esta técnica, la osteointegración. Entonces él plantea un estudio de cortes prospectivo con un nivel de evidencia 2, los pacientes evaluados fueron pacientes con amputaciones transfemorales y el tipo de prótesis que utilizaron fue la prótesis OPRA, que fue la primera pues que les mostré, que fue la que con la que se empezó pues como todas estas investigaciones. Evaluaron 51 pacientes y los siguieron durante 2 años, y ellos básicamente lo que buscaban era evaluar cómo fue el uso de la prótesis de los pacientes, cómo había mejorado la marcha y cómo había mejorado la calidad de vida. Entonces, en cuanto a uso de prótesis, ellos reportan que al finalizar el estudio, 47 de los 51 pacientes pues, que ingresaron al estudio estaban usando prótesis osteointegradas. Y de esos 47 pacientes, el 89% de los pacientes estaban usando la prótesis todos los días, comparado con un 57% de los pacientes que antes de usar las prótesis osteointegradas, o sea, cuando usaban prótesis convencionales, la usaban diario. En cuanto a la marcha, esto me parece pues es como un punto flojo, y ellos no utilizan un método objetivo para evaluar la marcha, sino que utilizan este puntaje. Este puntaje pues, es un cuestionario para pacientes con amputaciones transfemorales que tiene varios ítems. Uno de ellos es la marcha. Ellos dicen que en ese ítem se presentó pues como una mejoría cuando tenían la prótesis osteointegrada respecto a cuando los pacientes tenían prótesis convencionales. Y en cuanto a calidad de vida, mostraban una mejoría global en todos los ítems pues, de este mismo puntaje que ya les expliqué, y de este puntaje pues como de funcionalidad. En cuanto a las complicaciones, este estudio reportó que se presentaron infecciones superficiales 41 veces en 28 de los 51 pacientes. Es decir, hay pacientes que presentaron en varias ocasiones procesos pues como infecciosos. Todas estas infecciones superficiales fueron manejadas con antibiótico. Ellos no especifican si requirieron un antibiótico oral o antibiótico venoso, pero sí son claros en que no requirieron pues como ninguna intervención quirúrgica para el manejo de la infección superficial. En cuanto a complicaciones pues que vamos a denominar como graves, entonces tenemos que 4 presentaron infecciones profundas que vendrían siendo pues como los equivalentes a una osteomielitis. De estos pacientes solamente 1 requirió el retiro del implante. 3 pacientes presentaron aflojamientos asépticos. Esos aflojamientos asépticos requieren intervenciones quirúrgicas para volver a reimplantar pues como el inserto femoral. Y 3 pacientes presentaron fractura de caderas ipsilaterales, que para los ortopedistas pues nos van a representar un reto a la hora de definir el tratamiento, porque las opciones quirúrgicas se limitan cuando el canal medular de los pacientes pues está ocupado. Este es el segundo artículo pues que les traigo, es un artículo publicado pues en el Journal de Medicina Física y Rehabilitación. Ellos básicamente lo que buscaron era evaluar pues como cuál era la habilidad de la marcha y la calidad de vida de los pacientes con amputaciones transfemorales, comparando un grupo de pacientes que utilizaban prótesis convencionales con otro grupo de pacientes que utilizaban prótesis osteointegradas. Este es un estudio de casos y controles que es prospectivo. Ellos lo evalúan con un nivel de evidencia 2. Como les dije, pues son pacientes con amputaciones transfemorales y utilizaron prótesis ILP. Fueron en total 22 pacientes con un seguimiento durante 12 meses. Entonces, en cuanto al uso de las prótesis, ellos reportan que la adherencia pues, al uso de las prótesis mejoró considerablemente en los pacientes osteointegrados cuando se comparaba respecto pues, al grupo control de los pacientes con prótesis convencionales. En cuanto a la marcha,
ellos tienen, esta me parece pues que es una evaluación mucho más objetiva de la marcha. Ellos hacen una evaluación de un test de marcha en 6 minutos y un test de up and go, y ellos reportan que ese test de la marcha en 6 minutos mejoró 27% en comparación con los pacientes de prótesis convencionales, y el test de up and go mejoró un 44%. En cuanto a los pacientes con prótesis osteointegradas, ellos demuestran pues que estos pacientes logran una marcha más rápida y con una disminución del 18% del consumo de oxígeno cuando se compara pues con los pacientes con prótesis convencionales. Y en cuanto a la calidad de vida, pues el cuestionario de pacientes amputados transfemorales presentó una mejoría pues como en todos los ítems cuando se comparaba con los otros pacientes. En cuanto a las complicaciones, que es como un punto débil de este artículo, únicamente refieren que 8 de 22 pacientes presentaron infecciones de tejidos blandos, no reportan otro tipo de complicaciones, no dicen si hubo infecciones profundas, pues como una osteomielitis, tampoco si presentaron fracturas o si los componentes se aflojaron, y tampoco explican cómo se manejaron estas infecciones de tejidos blandos. Y este es pues como el tercer artículo que les traigo de esa revisión sistemática, que es un artículo que se hizo pues en Australia, que básicamente lo que quería hablar era pues como un tipo de protocolo pues que ellos tenían, y se presentó pues en el Journal de Huesos y Articulaciones, como les dije, una revista del Reino Unido. Lo presentaron pues en julio del 2016. Es un estudio de corte prospectivo con un nivel de evidencia 2, también son pacientes amputados transfemorales, y en este artículo habían prótesis IPL y prótesis OPL. Hicieron un seguimiento de 50 pacientes, y ese seguimiento, el periodo mínimo por el cual se siguieron fue 1 año, pero el promedio pues en los pacientes fue de 21,5 meses. Este artículo no reporta cómo fue el uso de las prótesis en los pacientes, si se adhirieron o no se lograron pues como una buena adherencia. En cuanto a la marcha, ellos dicen que hubo una mejoría significativa del predictor de movilidad en los amputados, o sea, les mejoró pues como el nivel K a los pacientes. El test up and go y el test de marcha de los 6 minutos también mejoró cuando los pacientes tenían las prótesis osteointegradas. Y algo que me pareció muy llamativo es que ellos dicen que previo pues como al uso pues de estas prótesis osteointegradas, 14 pacientes requerían sillas de ruedas pues para la movilización, y que después de la aplicación pues de esta prótesis osteointegrada lograron completar los test de movilidad. Y en cuanto a calidad de vida, refieren pues que hubo una mejoría importante pues en estos dos test que hablan pues como de todo eso de calidad de vida de los pacientes. En cuanto a las complicaciones, ellos reportaron que 21 de los 50 pacientes presentaron más de una infección de los tejidos blandos, y de estos 21 pacientes, 13 pacientes requirieron manejo antibiótico oral, 5 pacientes requirieron antibiótico venoso y 3 requirieron debridamiento quirúrgico, pero hacen la salvedad de que ninguno de esos 21 pacientes presentó una osteomielitis. Lo otro que refieren es que aproximadamente 10 pacientes requirieron remodelación del estoma pues, o de la zona por la cual protruía el componente percutáneo, pero ellos aclaran que esa remodelación no se hizo por causas de una infección. 4 presentaron fracturas perimplantes que no comprometieron el proceso de osteointegración, es decir, pues son fracturas que no aflojaron realmente el implante, y 2 pacientes presentaron aflojamiento aséptico que requirieron pues una cirugía para volver a posicionarlo. En el estudio pues que les traje y en lo que revisé de la literatura, no encontré buenos artículos que hablaran de amputaciones transtibiales. Encontré fueron reportes de caso o series de casos pues de amputaciones transtibiales, pero no encontré pues como estudios prospectivos, cortes o casos y controles pues que hablaran específicamente de amputaciones a este nivel. Y tampoco encontré estudios que tuviesen los otros tipos de prótesis que les dije, las POP o los dispositivos de compresión o las ITAP. Entonces, la conclusión de esta revisión sistemática es que ellos dicen pues que la osteointegración parece que se convierte pues como en una opción de tratamiento en un grupo seleccionado de pacientes que no toleran específicamente pues como las prótesis tradicionales, y que este uso
tiene unos buenos desenlaces en calidad de vida y en marcha. Y lo otro que reportan es que hay suficiente evidencia para informar completamente a los pacientes sobre riesgos y beneficios. Quise hacer una evaluación de costos como para que lo comparáramos en nuestro sistema de salud, pero en realidad es difícil encontrarlo. Los canadienses y los australianos tienen muy claro esto. Los australianos dicen que solamente la prótesis valdría alrededor entre 25.700 y 58.000 dólares australianos, únicamente la prótesis, todo el componente pues que va dentro del hueso, pues como ya les expliqué, el percutáneo, y ya la prótesis, por así decirlo, pues como la convencional que conocemos. Y en Canadá ellos estiman que aproximadamente todo el proceso, desde que inicia el proceso de amputación hasta el final, cuando el paciente está completamente rehabilitado y ya tiene su prótesis osteointegrada, podría costar alrededor de $100.000. Cuando busqué si los americanos, que les encanta hacer esos estudios de costos, tenían algo pues como establecido, ellos en realidad no tienen un estimado de cuánto les vale. Dicen que en cuanto pues como a costo efectividad sí es mejor por todas las implicaciones de recambios de las prótesis convencionales, que estas prótesis van a durar más tiempo, pues las osteointegradas, que requieren menos reintervenciones a pesar pues de que puedan tener complicaciones, como les dije, pero no son claros. Lo que sí encontré es que hay muchas páginas que promueven pues como a los pacientes como para que se inscriban y traten pues como de postularse para ser candidatos a estas osteointegraciones. Y en América Latina o en países pues ya no tan desarrollados como los europeos o estos pues que les traje, no encontré estudios de pues de evaluación de costos de osteointegración. Entonces, pues en cuanto a las conclusiones, entonces, pues lo que tenemos es que con la evidencia que les presenté, uno podría decir que las prótesis osteointegradas implican para los pacientes una mejoría en la calidad de vida y en el nivel de funcionalidad de los mismos, aún conociendo las potenciales complicaciones. Pero contrario a lo que opina la revisión sistemática, me parece que pues venimos trabajando en esta tecnología únicamente desde hace 30 años, desde los 90. Pues miren que les traje pues 6 modelos de prótesis que se han venido desarrollando en este tiempo, que en realidad para 30 años me parece que son bastantes. Habían otros modelos, pero decían pues que estaban como en fases experimentales todavía, y que esto nos podría limitar el hablar con mucha seguridad y mucha certeza sobre los riesgos y los beneficios pues de este tipo de terapias. Y pues lo que ya les dije, que es difícil encontrar en la literatura, evaluar los costos y beneficios de este tipo de prótesis en países del tercer mundo o en países como el nuestro, que es una tecnología que si el profe Plata pues no me pone a leer, yo no sabía pues que existía, y como él dijo pues en la introducción, es algo en la que nosotros en realidad todavía no nos hemos pues como aventurado como a participar. Entonces esto era pues como lo que les traía, es una revisión rápida. No sé si tienen algún comentario, alguna sugerencia. No, Sara, muchas gracias. Yo creo que excelente trabajo. Ya has nombrado, pues has dado parte de la respuesta de una pregunta que te iba a hacer, pero quisiera igual que la respondieras. Suponiendo, partiendo del supuesto que en este momento eres la experta, al menos en el área metropolitana del tema, ¿consideras que con la información que tienes, si la tecnología estuviera disponible, sería una buena opción para un paciente amputado trafemoral? ¿Técnicamente crees que tiene una complejidad diferente a las destrezas que tiene un ortopedista, digamos, promedio, o necesita un entrenamiento específico? Cuéntame qué piensas, qué leíste. Profe, técnicamente, cuando uno, pues me puse como a leer específicamente los protocolos de cada uno. Técnicamente, para mí la más difícil es esa que es como dispositivo de compresión que les mostré, que tiene los pines que cruzan pues como el fémur en la parte más proximal. Pero si vemos por ejemplo, la OPL o la IPL o incluso la OPRA, técnicamente no son tan complicadas porque son procedimientos que en realidad nosotros sabemos hacer, pues o hacemos, o que podríamos extrapolar de otras técnicas quirúrgicas que hacemos, como por ejemplo hacer un clavo intramedular, que básicamente es preparar el canal medular e ingresar el vástago. En este caso pues sería el vástago de la prótesis. Nosotros usualmente lo que hacemos es meter el clavo pues por ahí.
también es similar pues como a veces a las prótesis que uno pone en cadera, que las prótesis necesitan como hacer un preparado del canal medular, que ese preparado en realidad se hace no con motores como vimos en el video que les mostré, sino que se hace con press fit, que es básicamente a presión, ir como revisando cuál es el diámetro de la prótesis que vamos a necesitar, y cuando la prótesis queda bien encajada, pues ese es el tamaño que uno necesita. Que hay unas, por ejemplo, la OPL se hace con esta técnica de presión y no con una técnica de rimado o de como de taladrar, pues por así decirlo, el canal medular. Entonces yo creo que técnicamente seríamos capaces de hacerlo. Lo que sí pienso que se debería hacer es que tiene que ser una población muy específica, con unas características muy claras, preferiblemente una población joven sin comorbilidades, de modo que uno tenga como más control de las características de esa población y empezar a hacer estudios prospectivos en nuestra población para ver si de verdad seríamos capaces de comenzar a adaptarlas y ver cómo evoluciona nuestra población en cuanto a las complicaciones, porque la más grave me parece a mí es el proceso infeccioso. Una osteomielitis en un paciente es una cosa catastrófica y mucho más si es un paciente pues que tiene un muñón, que básicamente esa pierna pues va a ser importante para poder adaptar la prótesis y comenzar pues como toda la rehabilitación. Ok, y otra pregunta más, $25,000 canadienses, australianos, se equiparan a una, digamos, a un reemplazo, a una reemplazo de cadera. Yo no sé cuánto puede costar una reemplazo de cadera aquí en Colombia, eh, pensando en costos, o eso es, o tienes alguna idea de eso. Profe, en realidad las artroplastias de cadera, por ejemplo, no son, pues uno pensaría que son cosas muy costosas, eso no es tan costoso. Las EPS facturan eso por paquetes, y yo la otra vez estaba hablando con un profe que hace reemplazo de articulares, y él me decía que, por ejemplo, un paquete a él le pagaban como 800.000 pesos, o sea, eso no, pues Ya, eso no es costoso. ok, perfecto. Juan Pablo Valderrama está en el auditorio. No sé, Juan Pablo, si ha tenido la oportunidad de conocer algún paciente con un sistema de estos y qué opciones protéicas podríamos tener. ¿Qué hubo, Jesús? Estoy manejando, entonces no sé cómo esté la señal. No, yo también básicamente he visto como estudios en Inglaterra, en Europa. Los australianos son muy fuertes en esto. A mí me parece una muy buena opción para muchos pacientes, porque sabemos todos las limitantes que tenemos con los OC convencionales, a pesar de las interfaces modernas que tenemos, pero a mí siempre me ha parecido una opción muy buena para ciertos pacientes que tenemos con muñones muy difíciles. Con el doctor Silva hemos hablado mucho del tema sobre la importancia que tendría tener esta tecnología en nuestro medio. No sé, me parece que es una muy buena opción para muchos pacientes, pero no he tenido oportunidad directa de ver adaptaciones en este tipo de prótesis. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario por parte del auditorio? Hola, yo. Sí, Ana. No, es que Sara expuso pues como un tema de la investigación en amputados pues al que nos vemos enfrentado y es que no se pueden hacer estudios pues o no es fácil hacer estudios con adecuada metodología, entonces terminan siendo series de casos, reportes de caso. Es muy difícil pues casi que comparar entre prótesis y termina siendo algo de comparar como cada persona pues se ha usado como diferentes prótesis. Entonces pues aquí veo que también se ve reflejado esto. Y quería preguntarle si había encontrado en alguno de los estudios el desenlace de satisfacción con la prótesis. Específicamente ellos ponían, pues no satisfacción, lo que hablaban era calidad de vida, pero específicamente satisfacción de los pacientes, ¿no? Sí decían que mejoraba mucho la calidad de vida y que ellos se sentían pues como bien porque podían deambular mejor, pero que hablaran específicamente de satisfacción, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, Jesús. Sí. ¿Quién? ¿Mario? Muchas gracias por la presentación tan interesante, pues porque ese tipo de prótesis osteointegradas terminará siendo como, pues en este momento es como para nosotros que pensar como el siglo XXII o algo así, es algo que no ha sido como real hasta ahora.
y no lo vemos como tan al alcance de nuestra población. Y hay algo adicional y es que pues no sabemos en qué puede resultar, digamos, la salud del hueso, que es como el gran temor que podemos tener, o las infecciones en el hueso y en todos los tejidos profundos a la piel. Entonces, suponiendo que eso se supera, uno dice, ah, bueno, está ahí al alcance de todos. A mí me gustaría como que nos explicaras un poquito mejor con lo que alcanzaste a revisar esa última diapositiva de las conclusiones, como lo de la certeza. Es decir, a nosotros cada rato nos entregan muchas publicaciones que en sus conclusiones lo quieren convencer a uno, y ese ejercicio de uno tratar de leer si los datos son suficientes para uno decir lo voy a aplicar en mis pacientes y en mi uso cotidiano. Voy a poner acá un ejemplo. Si llegan unas personas de África, digamos 5 personas o 3, o digamos pues que 10, con un atuendo en particular, y ninguno de nosotros conoce, no estamos familiarizados con las personas de África, entonces ellos dicen que son de, no sé, de Namibia. Entonces nosotros los vemos con ese atuendo y nosotros decimos, ve, ahí hay 5 personas o 10 con ese atuendo, entonces nosotros vamos a decir, vea, todas las personas de Namibia son así, como esos que están vestidos ahí, pero es probable que ellos estén usando un atuendo solamente para mostrarse y presentarse mientras llegan acá, pero que ese no sea su forma de vestir. Pero nuestra impresión fue que al verlos concluimos que así son, porque pues fue como la impresión que nos causó. Entonces, creo que el tiempo tal vez en lo de la certeza que mencionaste sí ayude, pero no termina siendo el criterio final, sino que ese criterio final nos lo van a dar como los datos que existen. El caso contrario es si tuviéramos un censo poblacional, supuestamente va a coger a toda la población, pero eso pues obviamente por los recursos no lo vamos a poder hacer porque no hay dinero. Pero sería como el caso ideal. Y si se hiciera un censo, ya uno no necesitaría de los 30 años, sino lo que demore el censo y sacar bien las conclusiones de lo que el censo nos dijo. Entonces el tiempo ayuda, pero tal vez son los datos que están ahí los que nos aclaran eso. A mí me gustaría que nos explicaras un poquito como a qué podemos tener certeza y a qué no. Gracias. Profe, es que pues me parece muy difícil como tener certeza en este tema porque uno en realidad no ve estudios que pues metodológicamente tengan un peso o sean muy, muy buenos. Y lo que decía pues por ejemplo la doctora Ana María ahorita, que es difícil hacer como comparaciones de pacientes con prótesis convencionales y el otro tipo de pacientes, que en realidad, por ejemplo, en el caso de las amputaciones transtibiales, que no les traje ningún estudio porque los que encontré realmente eran series de casos, pues y las series de casos en realidad, cuando uno va a hablar de estudios pues en epidemiología estudios metodológicos no tienen en realidad tanto peso y las conclusiones no van a ser tan buenas. Entonces yo creo que certeza, a mí me parece difícil tener certeza en este asunto. Posiblemente los suecos, que fueron los primeros pues que empezaron con todo esto, ellos sí vayan a decir que tienen mucha certeza porque ellos han hecho desde los 90 muchas prótesis. Pero pues a mí en realidad me parece difícil. Y lo otro es que si bien pues son 30 años únicamente, pues 30 años para uno puede ser mucho, pero en investigación a mí en realidad me parece poco. Además porque en 30 años pues miren todos los modelos de prótesis que hay y cada modelo va a tener su particularidad en su forma de poner, en su proceso de rehabilitación, en qué ventajas o desventajas tengan en el proceso de integración, en cómo va a ser el cuidado de los tejidos blandos respecto a una prótesis como con la otra. Entonces a mí en realidad certeza me parece muy difícil. Uno sí ve pues que hay como un consenso en cuanto a cuáles son las infecciones pues que presentan o las complicaciones pues en términos generales, y uno sí ve pues como que en casi todos los estudios la conclusión es la misma, que a los pacientes les va muy bien, que logran mejorar la marcha, que la adherencia a la prótesis es muy buena, pero me parece pues que nos falta como estudios como de mayor como fuerza para uno poder estar completamente seguro que sí es así.
te va a ayudar un poquitico, Sara, porque la pregunta de Mario es bien interesante, pero también se puede interpretar de muchas maneras y voy a intentar parafrasear con las palabras del doctor Alvarado cuando hizo su discurso en alguna de las jornadas de investigación de la Facultad de Medicina. Y él, palabras más, nos dijo que se ha cansado de averiguar por qué la gente, digamos, de alguna manera se complicaba con ciertos procedimientos médicos y llegó a la conclusión que es sabiduría popular, ¿cierto? En palabras técnicas, digo, mire, es que me cansé de pelear con la única tasa que se mantiene fija en la historia de la humanidad, y esa tasa está asegurada y es la única que le da certeza a usted. El 100% de la población se va a morir, es la única certeza que tenemos. Sí, entonces hablar de certeza en este tema y en muchos otros es muy difícil. No tenemos certeza ni siquiera en la mejor tecnología protésica disponible. En estos días le envié a los profesores un artículo, una revisión sistemática donde compararon diferentes tipos de cuencas protésicas y la conclusión es que no importa lo que use la gente, pero al menos ofrezcan una prótesis. Sí, y de eso posiblemente tampoco tenemos certeza, porque mire que usted lo dijo muy bien, el 87% de los pacientes que son usuarios de esta tecnología, de esta integración, o estoy equivocado, se adaptan a la prótesis a los 2 años de seguimiento. Si lo comparo solamente con el 50% de la gente que se adapta con una tecnología protésica o con una tecnología tradicional. Y aquí hay algo bien importante y es lo que me motiva a haberte propuesto el tema. Como te lo dije, Sara, y también lo dije cuando Alexander revisó el tema el mes pasado de cuencas subisquiáticas, yo pues quedé por un lado muy motivado a seguir investigando en el área de prótesis, sean pinitos con prótesis de palo, como dice algún colega mío, pero realmente en el mundo se están preocupando por responder preguntas que aún nosotros no tenemos el interés posiblemente de responder. Debo entender. Las 2 preguntas que se dedicaron a responder en la actualización de la guía de práctica clínica de atención de pacientes amputados en Holanda son esas 2. 1, el uso de cuencas subisquiáticas y 2, el uso de osteointegración en la adaptación protésica y 3, la evidencia que hay alrededor de las prótesis autoadaptables o que nosotros conocemos como de control por microprocesador. Entonces uno como epidemiólogo se pregunta, bueno, estas 3 preguntas se los hacen los investigadores porque son tecnologías que ya están de uso frecuente y hay que definir si se pueden mantener o no, o son tecnologías nuevas que están disponibles en el medio y que lo mismo pueden aumentar los costos del sistema de salud o X o Y motivo, ¿sí? Y esos elementos son importantes y por eso vale la pena tener la discusión. Entonces, claro, tenemos limitantes en el diseño de los estudios, tenemos limitantes posiblemente por la población que tenemos de estudio, y en ese orden de ideas, pues la metodología tradicional posiblemente ofrece también limitaciones. Entonces, en ese orden de ideas, insisto, cuando vamos a hacer la guía de práctica clínica, pues nosotros tenemos otros elementos para generar esa recomendación, no solamente lo que dicen los estudios, ¿cierto? Tenemos otra herramienta disponible que es el Decide, donde preguntamos acerca de los costos, preguntamos la disponibilidad, nos preguntamos acerca de la disponibilidad de la tecnología en el medio, nos preguntamos si se considera que quienes van a implementar en este caso la tecnología estarían dispuestos a adoptarla o no, para llegar a una conclusión grande que se traduce pues en una frase de 3 o 4, digamos de alguna manera 3 o 4 palabras donde decimos que sí vale la pena o no vale la pena tener en cuenta esta recomendación. Entonces, por eso decía que la pregunta de Mario es supremamente interesante, pero no va a tener respuesta ni hoy ni posiblemente en los próximos años. Pero nos falta otro comentario adicional, y es la dirección. Si bien el ejemplo y el símil que pone Mario acerca del vestuario de estas personas, pues aquí nos puede pasar lo mismo, ¿cierto? Pero nos pasa lo mismo en que la dirección de las recomendaciones de todos los artículos va hacia el mismo lado.
intente usarlo, tenga en cuenta los costos. La gente aparentemente se siente mejor, percibe que tiene mejor calidad de vida, percibe que se puede movilizar más fácil, percibe que su capacidad funcional es mejor con este tipo de tecnologías. Y el tiempo obligatoriamente y las investigaciones de buena calidad, así sean de casos y controles, nos tratarán de responder esas preguntas que nosotros en el medio, insisto, no tenemos cómo responderlas porque ni siquiera tenemos la tecnología disponible. Entonces, Sara, de nuevo, muchas gracias por la revisión. No sé si haya otro comentario o ya dejamos para mañana en la reunión de electrodiagnóstico. Bueno, no necesariamente, pues, digamos, lo de la certeza es para tumbar los tratamientos, no, la idea no es, pues, ser escéptico por ser escéptico, no, pero creo que sí hay una certeza, por ejemplo, en el tipo de pacientes en los que no debería usarse en los que tienen diabetes, enfermedad vascular periférica, en los ancianos, porque al menos la evidencia que tenemos nos dice que en esos pacientes no debería usarse, y si en algún momento se empieza a explorar porque tenemos unos indicios esperanzadores de que este tipo de tecnología puede ser muy útil, no debería usarse en ese tipo de pacientes. Ahora, yo creo que lo que tenemos son unos, aunque no tenemos, como dice Jesús, la evidencia pues del 100% y la certeza, sí tenemos unos indicios esperanzadores con los datos que nos están dando. Al menos a mí me llamó mucho la atención que, a pesar de que son muchas las infecciones, porque me parecieron que son muchos, pues un 20 y tantos de 50 pacientes, eso me parece bastante, es más del 40%, de todas maneras mencionaron o reportaron que no eran infecciones óseas. Eso es muy esperanzador porque podría indicar que el hueso de alguna manera queda protegido con ese principio de la hidroxiapatita pues, que mencionaron para evitar las adherencias o el crecimiento bacteriano. Entonces, ya el momento en el que se empiece a usar, es tarea empezar a verificar los pacientes y tratar de dilucidar en cuáles pacientes está funcionando mejor y en cuáles está fallando, que creo que es como el paso a seguir en medio de la información que tenemos disponible, que parece ser esperanzadora. Gracias. Ok, Mario, tienes toda la razón. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el día de mañana en la reunión de electrodiagnóstico 700.